Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una edición de Hoy es Noticia. Nos recibe en la zona central este viernes 13 de febrero con un calor de aquellos que llamamos infernales. En Santiago 34 grados, en el resto de la zona central también mucho calor, incluso en la costa, imagínense. Pero como la tarea nos llama, vamos directo a los titulares. Con un llamado a seguir trabajando hasta el último día y hacer un traspaso impecable a la próxima administración, el presidente Gabriel Boric encabezó su último consejo de gabinete en el Palacio de la Moneda. En esa instancia, el mandatario también emplazó al Congreso para sacar adelante el proyecto de Sala Cuna Universal, que recordemos ha estado en la polémica toda la semana con la UDI. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, llamó al futuro titular de vivienda a salir de las pequeñeces y lo acusó de desconocer cómo funciona el Estado. Esto luego de que Iván Poduje, en conversaciones justamente con CNN Chile Radio, criticara el rol de enlace que tuvo la secretaria de Estado tras el gran incendio de Valparaíso. Por inconsistencias y ocultamientos en los reportes enviados a Cernagiomín tras la explosión de una roca en 2023, Codelco removió a la línea ejecutiva de la división El Teniente. La auditoría se inició luego del fatal accidente el 31 de julio del año pasado, periodo en el cual también se identificaron desviaciones que, según la cuprífera, constituyen incumplimientos graves en sus deberes. La presidenta encargada de Venezuela se comprometió a organizar elecciones justas y libres. Sin embargo, Delcy Rodríguez confirmó que Nicolás Maduro continúa siendo hoy el presidente legítimo del país. Y en el deporte, desde las 18 horas comienza la tercera fecha de la Liga de Primera División con Everton recibiendo a Huachipato. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en La Cisterna, donde Palestino recibirá una complicada Universidad de Chile desde las 8:30 de la noche. Ustedes la conocen, siempre nos trae la polémica del día en el mundo político y hoy probablemente eso vino del Consejo de Gabinete que estábamos esperando. Era imposible que ese Consejo de Gabinete, que además era un hito porque es el último, no tuviera algo que entregar. Cuéntanos, Colomba. Bienvenida, Colomba. Muy buenas tardes, Paloma. Un Consejo de Gabinete que fue especialmente emotivo para el presidente Gabriel Boric porque es el último que encabeza junto a los ministros y ministras de su administración. Es por eso que asistencia completa ahí en el Salón Montvaras, en el Palacio de la Moneda, temprano esta mañana, para abordar diferentes temas que el presidente Gabriel Boric decidió poner en la mesa. El primero, Paloma, tiene que ver con las ayudas que está entregando el gobierno del presidente Gabriel Boric en la zona centro-sur de nuestro país tras los incendios que afectaron a la zona. Una segunda materia que trató el presidente frente a sus ministros fue las reuniones bilaterales, el traspaso que está haciendo esta administración con la administración entrante, que de hecho durante esta jornada se concretó la reunión bilateral del Ministerio de Transporte. En estos momentos se está llevando a cabo la de la Secretaría General de la Presidencia y el lunes también se espera una reunión importante entre el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Ahora, en un tercer tema, porque también abordó, ¿no es cierto?, lo que queda para este gobierno, decía el presidente Gabriel Boric, hay que darse la mano, haciendo alusión a la oposición, con lo que tiene que ver con el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, también el nuevo sistema de educación superior que reemplaza al CAE y la ley de incendios. Esas tres materias se recalcó el presidente Gabriel Boric, mientras que también, Paloma, se puede esperar que en la primera semana de marzo, es algo que ha dicho la ministra secretaria general de la Presidencia, se pueda despachar el proyecto de ley que reforma el sistema político. Así que una agenda bastante extensa la que llevó adelante durante esta jornada el presidente Gabriel Boric. Luego tuvo otras actividades en la Moneda, pero con asistencia completa. Incluso también vemos en las imágenes uno de los regalos que su, en ese caso, ministra de la Mujer, Antonia Orellana, le entregó al presidente. Le entregaban varios libros. Paloma tenía también una colección pero algún título de Gabriela vimos. Mistral. Ahí, por ejemplo, esa cajita que vemos
al lado del presidente tenía diferentes libros también de Gabriela Mistral. Ahí estaba el titular en esa cajita que uno de los ministros le entregó y posteriormente también este libro que le entregó la ministra Orellana. No sabemos el título, pero sí el presidente estaba y se veía interesado. Todo debe significar algo. Ustedes saben que todo es muy simbólico, sobre todo siendo este el último gabinete. Oye, qué impresionante en todo caso recibir un gobierno con un incendio, entregarlo con un incendio y estar discutiendo la ley de incendios. O sea que sería tan lindo que se avanzara un poco en algunas materias que están pendientes, que además han sido tema de toda esta semana. Y también algunas que buscan ser el legado del presidente Gabriel Boric, como lo es el proyecto de Sala Cuna Universal. Así que vamos a pasar a revisar cuáles fueron estas declaraciones, las últimas declaraciones del presidente Gabriel Boric en un consejo de gabinete. Hoy nos reunimos en este último consejo de gabinete en pleno de nuestro periodo de gobierno para abordar el avance de los compromisos que hemos hecho con el pueblo de Chile, para socializar la agenda de gobierno y para apretar lo que haya que apretar para seguir trabajando hasta el último día. Esta semana también ha sido de trabajo en las tareas de traspaso al gobierno entrante. Muchos de ustedes han tenido ya las primeras reuniones con los futuros ministros. Nos llena de orgullo el ejemplificar en acciones concretas el valor republicano, la tradición democrática de Chile. Los instruyo a mantener esa línea, a entregar toda la información que sea necesaria. Claro, porque hay que reconocer también el valor republicano, como bien decía el presidente Gabriel Boric, que tienen justamente estos traspasos que se están dando entre la administración entrante y la administración saliente en un marco, Paloma, y tú también lo decías, de discusión, de polémica, que especialmente se ha generado en torno al proyecto de Sala Cuna Universal entre el gobierno y también la UDI, y también lo que hemos hablado estos últimos días sobre la presión y la molestia que generó la entrega de ayuda humanitaria, el anuncio por lo menos de la entrega de ayuda humanitaria por parte del gobierno a Cuba, algo que también ha criticado duramente estos últimos días, también durante esta jornada, la oposición. Así que importante también, y lo decía el presidente, recalcar que pese a todas las presiones que puedan haber, pese a los comentarios, críticas políticas, esto sí se da, este traspaso, de manera muy, de manera republicana. Claro, con la ceremonia, pero igual es muy difícil administrar estas dos almas, ¿no? Por un lado, el alma que busca también mantener el agua calma para la entrada del nuevo gobierno y ver de qué manera se van a establecer las prioridades del país, tratar de cuidar, ¿no? Que ese es el valor del espíritu republicano. Y al mismo tiempo, la tentación brutal de estar actuando desde la oposición siempre a quien le toque, ¿no? Esa, de hecho, es la gran discusión de los pasillos de qué tipo de oposición va a ser el presidente cuando salga del poder. Es una de las grandes dudas, porque como este último tiempo ha estado tan marcado por esta conversación de lo importante que es poner las cosas por encima, ¿lo logrará? Hay que ver después del 11 de marzo si eso ocurre y si es que terminan siendo también esta posición que busca tener una imagen más republicana y también ser una oposición que aporte a la discusión que va a tener y que va también a poner sobre la mesa la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast. La ministra secretaria general de la presidencia, que en estos momentos se encuentra en su bilateral con José García Ruminot, que va a ser el ministro que la va a suceder en ese cargo, decía durante también esta mañana la importancia de los proyectos que aún están pendientes en el Congreso, así que vamos a pasar a revisar sus declaraciones. Somos el gobierno que ha logrado publicar más leyes en un periodo de 4 años. Llevamos ya 372 leyes, que no es solo un número, sino hacerse cargo, como nos mandató el presidente Boric, de las necesidades urgentes de los ciudadanos y ciudadanas. Las 5 jornadas legislativas de marzo son muy cruciales. El presidente nos ha mandatado a trabajar hasta el último día proyectos tan emblemáticos como Sala Cuna para Chile o el financiamiento de la educación superior. Nosotros esperamos que todos los sectores, tanto de oficialismo como de oposición, sean capaces de dejar de lado las disputas y poner al centro las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. Y por eso esperamos concluir nuestro mandato con acuerdos transversales que permitan hacernos cargo de estas necesidades, tal como fuimos capaces de hacerlo en pensiones, en royalty minero, en 40 horas, en adopciones, que son leyes relevantes que llevaban mucho tiempo esperando y que fuimos capaces de ponernos de acuerdo cuando nadie esperaba que lo hiciéramos. Claro, acuerdos que todavía quedan pendientes, entonces, por lo menos ahí, importante lo que ha sido bastante polémico durante esta semana, el proyecto de Sala Cuna Universal. Vamos a ver si es que se logra despachar en la primera semana de marzo antes del cambio
de mando. Ahora, no es la única polémica la Sala Común Universal que se ha dado esta semana. Ya hemos hablado durante todos estos días sobre esta ayuda humanitaria que anunció el gobierno de nuestro país hacia Cuba. Cuba, que hoy día enfrenta una crisis de desabastecimiento, una crisis humanitaria por la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a cualquier país que le venda petróleo. Esto generó, y lo habíamos revisado en los últimos días, polémica particularmente en la oposición, pero también en sectores del oficialismo que llamaban al presidente a poder ser cauteloso con el envío de ayuda humanitaria. Es por eso que comunicaban desde ayer desde el gobierno que se va a hacer a través de UNICEF, es decir, una agencia dependiente de las Naciones Unidas. Lo vamos a tercerizar de alguna manera ese envío. Y también Camila Vallejos planteaba esta idea de que mandar ayuda humanitaria no es apoyar políticamente. Hizo como distinciones, bien tratando como de no pisar. Exactamente, han sido muy cuidadosos. Difíciles, sí, digamos. han sido muy cuidadosos desde el gobierno, desde Cancillería, también en el comunicado que revisamos ayer, donde no entran a criticar, no entran a polemizar con Estados Unidos, pero sí entonces a anunciar este envío de ayuda humanitaria. Todavía no sabemos la fecha, eso es un cuestionamiento que teníamos ayer, no tenemos la respuesta durante esta jornada, pero sí está la respuesta del monto. El monto, el famoso monto que viene del fondo de Cancillería destinado de hecho a estas emergencias en diferentes países, el Fondo de Chile contra el Hambre y la Pobreza, que vamos a destinar en este caso a Cuba, va a ser de $1 millón. Este fondo de hecho tiene un tope, por decirlo así, de 5 millones de dólares que el gobierno, Cancillería, puede retirar y enviar a otros países, 5 millones de dólares anuales. En el caso de Cuba, entonces, nuestro país va a enviar $1 millón, y eso es lo que comunicó durante esta jornada el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, también en medio de estos cuestionamientos que han habido por parte de la oposición, que han dicho que la decisión del Ejecutivo se dio frente a las presiones del Partido Comunista, que recordemos era el conglomerado que ya por días había presionado al Ejecutivo de poder hacer este envío de ayuda humanitaria. Así que vamos a pasar a revisar las declaraciones que entregó durante esta jornada el canciller Alberto Van Claveren. Es una ayuda humanitaria a UNICEF, no es una ayuda humanitaria al gobierno de Cuba, no es tampoco una ayuda humanitaria al Partido Comunista de Cuba, es una ayuda humanitaria por medio de una organización internacional. Nosotros estamos aportando a un programa y ese programa se llama Salvaguardar Servicios Esenciales que Salvan Vidas para Niños. El monto de este aporte es de $1 millón. Yo con mucho gusto asistiría al Senado cuando retome sus sesiones para explicar justamente los alcances de esta medida. Lamento esa expresión, por supuesto, y yo creo que además posiblemente el representante no estaba al tanto de la propia ayuda humanitaria que está prestando Estados Unidos con un espíritu bastante similar al nuestro. Ya voy a resolver entonces ahí 12 declaraciones que además del monto entregaba el canciller Alberto Van Claveren, que tienen que ver. En primer lugar, él decía, está dispuesto a ir al Senado a explicar por qué se va a entregar la ayuda humanitaria. Esto porque Luciano Cruzcoque, el senador de Evópoli, anunció que se va a citar al ministro de Relaciones Exteriores para que explique por qué se está destinando presupuesto de nuestra nación para ayudar a otros países, siendo que nuestra nación tiene un déficit fiscal, tiene dificultades, ¿no es cierto?, en abordar diferentes materias como, por ejemplo, la reconstrucción en la región de Valparaíso y todo lo que va a ser también el trabajo en la región del Ñuble y del Biobío tras los incendios hace un par de semanas. Eso por un lado. Y también el canciller Alberto Van Claveren respondía a un parlamentario, un congresista estadounidense del Partido Republicano, que ayer, Paloma, nosotros hablábamos que quizás no tenía tanto alcance lo que Chile podría anunciar en materia de ayuda humanitaria, y también comentarios que pudiéramos hacer a Estados Unidos, comentarios que de hecho ayer el presidente Gabriel Boric hizo en contra de Donald Trump. A través de sus redes sociales dijo que esto era un bloqueo económico criminal y que atentaba contra los derechos humanos de todo un pueblo. Eso lo había declarado entonces en redes sociales, en X, y posteriormente tuvo una respuesta de un congresista estadounidense de origen cubano. Paloma, de hecho, él nació sus primeros 6 años en Cuba y luego, por la Revolución Cubana, su familia se traslada a Miami. Ahora es congresista del Partido Republicano y le respondió al presidente Gabriel Boric a través de redes sociales. También dijo que desde el Congreso de Estados Unidos denunciamos
decíamos, el respaldo del presidente de Chile a la dictadura militar en Cuba. Los chilenos, sobre todo, deben estar al lado de la democracia y no de una dictadura militar. Y finaliza esta declaración diciendo que Chile enfrentará las consecuencias de este patético accionar. Así que también ahí los ojos, efectivamente, de Estados Unidos, quizás no del gobierno, pero sí de congresistas que están atentos de nuestra región, tuvieron comentarios para hacer y reparos de esta declaración, una tajante declaración que hizo el presidente Gabriel Boric. Todo esto también cuando el Partido Comunista le instaba al gobierno a fijar una postura sobre este bloqueo económico que se intensificó el 29 de enero por parte de Estados Unidos. Así que desde el Partido Comunista, por supuesto, vieron con buenos ojos esta declaración y también, obviamente, vieron con muy buenos ojos la ayuda humanitaria. Ahora, de todas maneras, instaron al gobierno a ir más allá, a generar también presiones internacionales para que se ponga fin no solamente a esta definición de Estados Unidos de imponer aranceles sobre cualquier país que le venda petróleo a la isla caribeña, sino sobre el bloqueo económico que ya existe en Cuba hace más de 60 años. Así que esa es ahora la postura que toma el Partido Comunista y el Partido Socialista también, por su parte. Teníamos declaraciones del senador Juan Luis Castro que miraba con buenos ojos esta ayuda humanitaria que se va a enviar. Así que, Paloma, pasemos a revisar esas declaraciones del oficialismo. El Estado chileno ha tenido históricamente una posición de condena al bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Creo que es importante que esto no solamente se quede en dicha condena y en las votaciones que han sostenido nuestro país en las Naciones Unidas, solicitando dejar sin efecto este bloqueo, sino que tiene que ir a acciones concretas. Creemos que el envío de ayuda humanitaria es una de aquellas, pero además hay que buscar mecanismos que permitan, por una parte, una ayuda constante al pueblo cubano, pero también insistir en el alza de las restricciones que actualmente tiene dicho país. Creo que ese es el centro de todo el sufrimiento que ha tenido el pueblo cubano, que permite que hoy Estados Unidos siga imponiendo sus condiciones en el mundo. La ayuda humanitaria de Chile a Cuba, la verdad hay que mirarla solo en el contexto de eso, una ayuda humanitaria que no tiene que ver con adherir al régimen político. Entonces, claro, esto va a traer cola, sí, en la derecha, en Chile y afuera en Estados Unidos, pero creo que si Chile recibió, por ejemplo, de Cuba, para el 27F una ayuda tremenda, como un hospital de campaña cubano, por ejemplo, en Rancagua, tampoco seamos mal agradecidos, más allá de la crítica al régimen político que yo soy el primero a sostener. Pero otra cosa es tener una actitud de bajeza y no entender de que los pueblos no son los culpables de sus regímenes. Claro, ahí señalaba el senador Juan Luis Castro que efectivamente nuestro país ha recibido en diferentes ocasiones ayuda de Cuba, lo habíamos dicho, no solamente en el terremoto, sino también durante la dictadura, durante la UP, entre diferentes situaciones que nuestro país ha atravesado, donde los cubanos han viajado a territorio nacional para poder hacer su aporte en emergencias que nosotros hemos tenido y también de la manera contraria. Nosotros también hemos ayudado a diferentes países a través de este fondo que está dispuesto justamente en Cancillería para ese tipo de emergencias. Y también es importante, Paloma, señalar, no es transferible, porque muchas personas sí, particularmente la oposición, lo decía durante esta jornada el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. Claro, no se puede cambiar la partida. Exactamente, no se puede cambiar la partida. A eso. Tal cual, entonces es un dinero que finalmente sí no se puede utilizar para la reconstrucción, está destinado únicamente, en este caso, para el Fondo contra el Hambre y la Pobreza, que es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que es importante eso, señalarlo, porque también es una crítica que hacen desde la oposición, porque no se traslada ese dinero para necesidades de aquí, de territorio nacional. También criticaban desde la oposición durante esta jornada lo que fue la declaración del presidente Gabriel Boric condenando el actuar, este bloqueo económico que intensificó Donald Trump en las últimas semanas. Así que pasemos a revisar también cuáles fueron las declaraciones en cuanto a la ayuda humanitaria y también a esta declaración del presidente Gabriel Boric. Nosotros no aceptamos que un gobierno que tiene déficit, que ha tenido problemas económicos, que no es capaz de sacar adelante los incendios y los problemas de vivienda que tiene el país, mande lo que llama ayuda humanitaria. La única ayuda humanitaria como condición primera para mandar cualquier cosa debe ser terminar con la dictadura cubana y llamar a elecciones libres en Cuba. Eso le estamos exigiendo al presidente Boric y vamos a citar desde el Senado al
canciller Van Claveren para que explique cómo un país como Chile, que no es capaz siquiera de atender sus propias necesidades, va a enviar ayuda humanitaria, entre comillas, a una dictadura que ya se prolonga por 68 años. Son declaraciones mediáticas, amenazas y sanciones que no van a ocurrir, porque el nuevo presidente de Chile, el presidente Kast, tiene mucha afinidad con el presidente Trump. Por lo tanto, son amenazas innecesarias, bravatas innecesarias que no van a ocurrir. Claro, y decía que también las repercusiones no necesariamente van a llegar a nuestro país. Eso es importante también señalarlo, porque no hemos tenido una respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos ni del embajador Brandon Yatt de Estados Unidos en Chile. Solamente comentarios de congresistas estadounidenses, así que hay que ver en los próximos días si esto termina escalando en una polémica entre Estados Unidos y Chile, o bien termina siendo simplemente una polémica en territorio nacional. Y también, Paloma, considerando que estamos a pocos días del cambio de mando, que obviamente, ¿no es cierto?, tiene quizás a flor de piel las emociones de los dos sectores. No le pueden cobrar al nuevo gobierno lo del viejo gobierno y así. Exactamente. Dejémoslo tranquilito. Muchas gracias, Colombo. Nos vemos, Paloma. Seguimos ahí. Nosotros con más noticias, porque como les comentábamos hace un rato, el próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, se lanzó con críticas al gobierno, aludió a distintos ministros con nombre y apellido, y las reacciones nos las trae Ivo Goich. Ivo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paloma? Muy buenas tardes. Iván Poduje, el futuro ministro de Vivienda de nuestro país, a partir del 11 de marzo estuvo el día de hoy con nosotros acá en CNN Chile, en los estudios de CNN Chile Radio por la mañana, entregando distintas definiciones acerca de los desafíos que va a tener a partir del mes de marzo, pero también haciendo un análisis extenso, profundo y muy crítico sobre la gestión que ha tenido la actual administración en los procesos de reconstrucción, no solamente en el sur de nuestro país, en la región del Ñuble y Biobío, a raíz de los incendios del mes de enero que afectaron con fuerza a esos lugares, sino que también el proceso de 2 años de reconstrucción que lleva la región de Valparaíso, del cual él ha sido muy crítico, por cuanto ha dicho que la lentitud con la que se ha hecho esa gestión ha dejado mucho que desear por parte del gobierno, las personas que han estado a cargo. Bueno, de todo eso pudimos conversar durante la jornada del día de hoy. Hizo críticas tan fuertes que tuvieron que ser contestadas desde el Palacio de la Moneda por 3 ministros de Estado, al menos, evidenciando las diferencias que existen entre la administración entrante y saliente, pese a que el presidente de la República, Gabriel Boric, ha destacado el tono en el que se han dado las reuniones bilaterales y de traspaso de información entre los secretarios de Estado actuales y los futuros ministros y ministras del gobierno de José Antonio Kast. Una de las principales críticas las apuntó hacia la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, por el rol que tuvo ella en la reconstrucción en Valparaíso, donde, recordemos, fue nombrada como ministra enlace al inicio de esta tragedia. ¿Y por qué sale a colación el nombre de la ministra Vallejo? Porque durante esta semana se conoció un informe de Contraloría que evidenciaba irregularidades e incluso la posible comisión de delitos con recursos públicos, por mal uso de recursos públicos, con elementos que se perdieron, con mala forma de ejecutar la gestión en la reconstrucción en Valparaíso, ya sea de la delegación presidencial de Valparaíso el 2023 y 2024, pero también estamos hablando de lo que sucede con las comunas de Viña del Mar y Quilpué. Al ser la ministra Vallejo, la ministra de Enlace, fue ahí donde marcó sus críticas Iván Poduje, porque la ministra Camila Vallejo durante esta semana habló acerca de estas irregularidades, acerca de este informe de Contraloría, pero dijo que no se justifica bajo ningún punto de vista algún tipo de irregularidad en medio de la reconstrucción, pero llamó a tener ojo con hacer puntos políticos sobre el tema. Todo esto a raíz de críticas que había realizado previamente el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. Le consultamos el día de hoy acerca de esta definición de la ministra vocera de Gobierno. ¿Y qué fue lo que dijo Iván Poduje? Pasemos a escuchar. Yo le diría a ministra Vallejo que nosotros hemos hecho nuestra pega. Lo que es político es que ella se vaya a pasear a la reconstrucción, se saque fotos con víctimas, se comprometa a hacer cosas y después se vaya. O sea, aquí fue la ministra Vallejo, ministra de Enlace. Yo le diría, ministro Vallejo, eso es política. Lo que usted hizo es política y de la más pequeña.
porque engañó a las familias que estaban allá. Entonces, antes de criticar, usted debería hacer un mea culpa por haberse ido a comprometer con familias que estaban con estrés postraumático, que confiaron en usted, después preguntando dónde está usted, le dijeron que ya no iban a ir más. Entonces, ¿a qué fue? Eso es político, y político chico. Palabras del futuro secretario de Estado que hicieron eco inmediatamente en el Palacio de la Moneda durante el último consejo de gabinete que se desarrolló la jornada del día de hoy. Estas palabras llegaron, por supuesto, hasta la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien posteriormente al consejo de gabinete y junto a otros ministros de Estado realizó un punto de prensa. Fue ahí donde se le consultó por las palabras de Iván Poduje, y si bien no quiso entrar en el fondo de la discusión, sí fue muy crítica con la forma y por el tema por el cual se estaba criticando, que es el tema de la reconstrucción, donde ella dice hay que poner por delante siempre a las personas que necesitan, por supuesto que se les dé una solución con celeridad. Pasemos a escuchar qué fue lo que respondió el día de hoy la ministra secretaria general de Gobierno. Si se espera asumir las tareas de ministro de Estado, se requiere salir de las pequeñeces, ¿no? O de buscar cada momento como una oportunidad para pegarle al que está al frente, desconociendo cómo funciona el Estado, desconociendo los distintos roles que asumen los ministerios en distintas tareas y fases, y por lo tanto no le aporta en nada ni a los damnificados por la emergencia ni al país en su conjunto. Así que esperamos que el debate tenga mayor altura. Eso es todo. Pero no fue la única persona a la que criticó Iván Poduje en los temas a los cuales se refirió, sino que también, hablando de contingencia, se refirió a la decisión del Ejecutivo de entregar ayuda humanitaria a Cuba, este $1 millón a través de un programa de Naciones Unidas, la UNICEF precisamente, para ir en ayuda de los niños, niñas y adolescentes en ese país, en la isla caribeña. Lo puso como ejemplo ante la necesidad que existe en el sur del país con más de 4.000 personas sin hogar, dice, sin un techo ahora y que necesitan en estos momentos ayuda. Criticó la priorización de los recursos y de los destinos de los recursos por parte del Ejecutivo, incluso indicando que le parece inexplicable que se haya tomado una decisión así y se esté apoyando, como dice él, a la dictadura en Cuba. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo Iván Poduje el día de hoy acá en CNN Chile. Mire, ayer estuve en Ríos de Chile, esos son más devastadas de la comuna de Penco. Casi no había insumos, casi no había mercadería, casi no había detergente, no había un lugar seguro, y yo veo por otro lado que el gobierno está mandando ayuda humanitaria a Cuba. O sea, está muy bien que ayuden a Cuba, me parece, si hay un problema humanitario, yo no me quiero meter en la cosa política, pero no es aceptable que se mande ayuda a una dictadura cuando en tu propio país, ¿cierto?, tienes casi 4.600 personas, familias, que están con sus casas destruidas, sin centros de acopio, sin hospitales modulares, sin escuelas modulares, sin nada. Acerca de esa crítica en específico, quien se hizo cargo fue el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien también durante la jornada del día de hoy recibió críticas por parte del futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, acerca de la conducción del Ministerio de Vivienda, de lo que se ha hecho en la reconstrucción en el sur, también su rol que ha tenido en Valparaíso y por supuesto una polémica que se instaló en el corazón del Ministerio de Vivienda durante esta semana, que es el tema de los subsidios con fondo solidario para los más vulnerables. Son 40.000 estos subsidios que el Estado tiene que entregar por un recorte fiscal, por no haber alcanzado los números fiscales adecuados. Se dice que se recortó de 40.000 a 19.000, por lo que quedan 21.000 subsidios aún sin entregar o con la posibilidad de ser entregados. Iván Poduje decía que se había reunido con Carlos Montes, que él manejaba esta información, que le consultó al ministro Carlos Montes y le dijo que se trataba de un error. Lo cierto es que lo responde Carlos Montes y el Ministerio de Vivienda, es que estos subsidios que faltan se entregarán en distintos tramos a futuro. Se pueden ejecutar para llegar a los 40.000, pero efectivamente no ahora. ¿Qué es lo que dice Iván Poduje? Que eso mismo puede ser una deuda importante para la futura administración. Y es así donde el ministro Carlos Montes hace cargo, por supuesto, de esta crítica, pero también de la definición del futuro ministro de la cartera de Vivienda acerca de los destinos, la decisión del Ejecutivo de entregar ayuda humanitaria a Cuba. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo Carlos Montes, quien también, en su estilo directo y franco, le contestó al futuro ministro de Vivienda.
Solo le diría que reflexione más lo que está diciendo. Hoy día hay gente sufriendo en Cuba, en Gaza y también en Chile. Y por lo tanto nosotros tenemos que asumir una responsabilidad internacional, así como otros países la asumieron con Chile en otros momentos. No voy a discutir ese tipo de afirmaciones sin mayor sentido. Claro, se puede discutir todo lo que haya que discutir, pero también hay que tener una lógica de responsabilidad de país y una lógica de Estado. Mire, yo lo conocía algo a él desde antes. Él estuvo en la campaña del agua en un momento, trabajó en la Municipalidad de Maipú, lo conocí en parte en eso. Y ahora he tenido un par de reuniones que en realidad fueron buenas reuniones. Y el problema es más bien lo que dice después de las reuniones, o sea, no durante las reuniones. O sea, el tema no es de relaciones humanas, el tema es de forma de hacer política. Desde el punto de vista que veamos esta situación, se trata de un nuevo desencuentro entre la administración saliente y la administración entrante, más allá de que cada una de las reuniones bilaterales entre ministros y ministras se ha desarrollado de buena forma, de manera cordial, se han entregado las informaciones, se han resuelto dudas. La verdad es que muchas de ellas han venido antecedidas de distintas disputas, y las disputas que han existido entre administración entrante y saliente se han ido multiplicando con el tiempo, y se ha puesto sobre un manto de dudas finalmente de qué manera se va a realizar este traspaso de mando, en qué condiciones. Pese a que todos aseguran que va a ser de la mejor forma posible, de la manera más ordenada, sí ha sido un mes, al menos enero y parte de febrero, con muchísimo ruido y críticas cruzadas entre la administración liderada por el presidente Gabriel Boric y la futura administración liderada por José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. Repercusiones van a continuar efectivamente a raíz de esta entrevista que realizamos el día de hoy acá en CNN Chile al futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje. Muchas gracias, Ivo, por ese informe. Estaremos atentos también de las nuevas polémicas y de cómo terminan todo este proceso de traspasos. Gracias por todo. Nosotros vamos a ir a una pausa con estos 28 grados que se despliegan en Algarrobo, con esa imagen del yachting de Algarrobo. Todo muy tranqui, muy de verano, perfecto. Vamos y volvemos en más de Hoy es Noticia. Seguimos en esta entrega de Hoy es Noticia, y mientras a veces se nos pasa la vida en todas las contingencias nacionales, en las polémicas, en la política, hay una revolución gigante que está ocurriendo detrás de nosotros e impacta la vida humana de manera profunda. Durante esta semana se están realizando juicios en contra de grandes tecnológicas como Meta y YouTube, algo que todos nuestros hijos de alguna forma ven. Y además están ocurriendo transformaciones importantes en la industria de la inteligencia artificial. Todo esto nos debería importar mucho más y tenemos que hablar de eso. Por eso tenemos aquí a Javiera Albornoz, que es subeditora del área de Futuro. Muchas gracias por estar aquí, Javi. Gracias a ti. Nos debería importar porque finalmente nosotros somos los que estamos diariamente en estas redes sociales. Y bien tú lo decías, estos juicios comenzaron esta semana, en particular contra Meta y YouTube. Y también habían denuncias o también intentos de demandas contra Snapchat y TikTok, pero ellos llegaron a acuerdos indemnizatorios de manera privada y previo a esto, así que se evitaron, digamos, de alguna manera llegar a estos juicios. Pero para entenderlo bien, y que no es primera vez que estas plataformas están enfrentadas a estas situaciones, pero lo curioso o lo interesante de estas demandas en particular es que lo que buscan es acusarlas de ser plataformas adictivas y generar o perjudicar a los usuarios, de tal manera de explicar o de plantear esta idea de que funcionan como unas empresas o como plataformas específicas para generar adicción y no son capaces de advertir de los riesgos que pudieran enfrentar los diferentes usuarios, sobre todo los jóvenes menores de edad, niños, adolescentes, en sus diversas etapas. Hay algo, si estamos viendo ahí en las imágenes, esos son niños y niñas víctimas de sus interacciones con las redes sociales, de la manera en que muchas veces se dan entornos muy tóxicos, donde los adultos no pueden proteger a los niños y a las niñas, sin regulaciones adecuadas. Incluso ha habido casos de denuncias donde los propios trabajadores de, por ejemplo, Meta, han indicado que el diseño del algoritmo está hecho, por ejemplo, para generar inseguridad en niñas cuando son pequeñas, ¿no? Y que si ven a una niña que está como dudando, le meten publicidad para tratar de arreglar ese error que tiene cuando es niña, ¿no? Entonces, el sistema de redes sociales se ha torcido a una escala que es tan preocupante que en países como Australia se están prohibiendo, ¿no? Sí, de hecho,
una de las, de los alegatos o en el fondo una de las justificaciones que entregan los abogados, en este caso de las personas que han enfrentado esos juicios, es que en la forma, el método que tienen las redes sociales, por ejemplo, el desplazamiento infinito que uno puede tener, el scroll que se le llama, las recomendaciones algorítmicas, las notificaciones que están llegando constantemente, incluso los videos que tienen reproducción inmediata, son algunas de las circunstancias o situaciones que permiten que los jóvenes generen este tipo de situaciones, de este tipo de adicciones. Entonces, hablan de que, por ejemplo, se generan enfermedades como la depresión, la ansiedad, también los trastornos alimenticios y las autolesiones que en algunos casos pueden llevar incluso al suicidio. Dos cosas que puntuar. La primera es que la adicción a las redes sociales está en la misma categoría que la adicción a la cocaína, por ejemplo. Nosotros hemos estado en entrevistas con expertos en adicciones de la Universidad de Stanford que señalan que el mecanismo que opera en el cerebro es equivalente al mecanismo que se activa con drogas como la cocaína. Y por lo tanto, todas estas comorbilidades, la depresión, la ansiedad, son cosas que están asociadas a una enfermedad por adicción. Entonces, la gravedad de la conversación es mayor y por lo mismo podríamos perfectamente tratar a las redes sociales como tratamos al cigarro, como tratamos al alcohol, como tratamos a las drogas. Y ahí tienes un punto, porque como tratamos al cigarro, de hecho ese es uno de los temas de los cuales se han apoyado en este caso, en estos juicios, en estas demandas, porque lo que buscan es replicar lo que en algún momento ocurrió con las tabacaleras en los años 90, cuando enfrentan también procesos judiciales en torno a por qué estas empresas no advertían que el cigarro en estos casos podía provocar daño a la salud de las personas. Y esto es lo mismo, en este caso, llevado a las redes sociales de también las empresas deberían advertir y generar un sistema de acuerdo a que estos diseños eviten este tipo de enfermedades o este tipo de situaciones en los jóvenes y adolescentes, y sobre todo porque hay un uso desde muy temprana edad, desde jóvenes. Acá en Chile tenemos reportes de niños que tienen desde antes de los 2 años acceso a un celular con este tipo de mecanismos que generan adicción, y cuando las adicciones entran en un cerebro frágil, la gravedad de esa adicción o la forma de abordarla es mucho más compleja. Sí, de hecho el juicio que comenzó esta semana es de una mujer que se abrevia el nombre en KGM, y ella dice que empezó a utilizar YouTube a los 8, Instagram a los 9 años, TikTok a los 10 y Snapchat a los 11 años. Pero no es el único caso. Si estamos hablando de miles de casos, de cientos de casos que están buscando una alternativa, buscando esta salida judicial para enfrentar esta situación, y quiero que de hecho pasemos a revisar parte de los testimonios precisamente de las personas que se reunieron fuera de los tribunales en Estados Unidos para enfrentar este tipo de situaciones. Y escuchemos parte de los testimonios que daban los padres de estos niños y jóvenes. Irónicamente, este juicio se celebra durante su cumpleaños la semana que viene. Cumpliría 21 años y yo estaré en esa sala representándola a ella y a todos los demás niños que han sufrido daños y han fallecido a causa de las redes sociales y sus peligrosos productos y algoritmos, creados expresamente para crear adicción en estos niños y mantenerlos enganchados. Son niños enganchados para que puedan aumentar sus niveles de participación, lo que a su vez, como saben, es para publicidad, y ese es su modelo de negocio. Y están ganando miles y miles de millones de dólares mientras los niños sufren. Todos estamos aquí por lo mismo, todos hemos sufrido daños diferentes en las redes sociales, pero en el fondo es lo mismo. Sus prácticas comerciales irresponsables son la razón por la que hoy estamos aquí. Para nosotros, esta lucha ya no se limita a la extorsión sexual. Hay padres afectados por el fentanilo, hay videos de suicidios que se muestran a jóvenes que solo buscan ayuda y respuestas. Bueno, él decía, sobre todo hablaba del caso del fentanilo y de videos que como que le enseñan a los jóvenes a cómo suicidarse, y ahí también es un peligro bien importante. Y se habla entonces de que en este tipo de plataformas existe más acceso a esta información, y claro, cuando una persona al tener una adicción
necesita tener acceso para mantener la atención, para mantener esta dopamina que le generan las redes sociales. Por lo tanto, necesariamente está constantemente buscando o ingresando a las redes sociales, ingresando a su celular, computador, etcétera, etcétera, y va adquiriendo toda esta información que también le puede generar daño. Peligro. Oye, y ese peligro de entregar información que puede ser peligrosa para niños y niñas, también está llegando hoy día en las acusaciones a las plataformas de inteligencia artificial, que ya se ha comprobado interacciones entre chats y niños que justamente les dan ideas o alternativas sobre ideas de suicidio, por ejemplo. Lo vimos, de hecho, hace un tiempo atrás también en un juicio en torno a unos padres que acusaban también de que su hijo había tenido primero como varias ideaciones, varias conversaciones con respecto a esta idea de suicidio que la inteligencia artificial no había sido capaz de advertir y que finalmente su hijo se había suicidado. Yo bien lo decía hace unos minutos atrás que lo que están haciendo en este caso las familias y los abogados que representan en este caso a estas víctimas es buscar una alternativa como lo que ocurrió en juicios de las décadas anteriores con respecto a los cigarros y el daño que genera. Cambiar los estándares en el fondo. Claro, cambiar los estándares de este tipo de industria. De hecho, quiero que pasemos a escuchar una parte de los análisis que pudimos conversar durante esta jornada con un especialista en estos temas sobre esta acusación y también como estos argumentos que se están utilizando, que son bien novedosos y que podría generar ciertos cambios o podrían generarles ciertas ventajas o posibilidades de ganar estos juicios a estas grandes empresas a quienes están siendo parte de estos juicios. Escuchemos. Claro, efectivamente ahí lo más técnico lo que hicieron es apelar un poco al argumento de producto defectuoso, que no había sido parte, ¿no es cierto?, de las alegaciones en juicios anteriores, y lo que buscan es decir, mira, la empresa sabe perfectamente cómo generar adicción, lo ha generado, ¿no es cierto? Uno puede encontrar incluso libros de cómo generar mayor adicción en redes sociales, ¿no es cierto?, en los diseños, y la empresa se ha aprovechado un poco de eso. A eso se suma muchos estudios que se han filtrado, ya sea por whistleblowers o que han salido a la luz por la misma empresa, donde ellos sabían que efectivamente producían o depresión o pensamiento suicida, etcétera. Y sin embargo no cambiaron su comportamiento. Mira, él ahí dice algo bien interesante. Existen los estudios, existen libros que hablan de cómo generar esta adicción, cómo generar un sistema que permita mantener a las personas totalmente pegadas, en este caso de las redes sociales. Por lo tanto, de ahí que existe la evidencia científica para demostrar que este negocio sí podría estar desarrollándose de esta manera. En caso de la defensa, en el caso de estas empresas, Meta y YouTube, lo que ellos dicen es que eventualmente o aparentemente no existe un vínculo científico que diga que el uso de la tecnología genera esta adicción, que era un poco lo que explicaba Matías, todo lo contrario, que sí existen estos elementos para probarlo, y ellos se ciñen mucho a una ley federal de protección, que es la ley de decencia en las comunicaciones, que lo que hacen es decir que en el fondo son los usuarios los que son los responsables de que se publiquen y lo que se publican en las redes sociales. Por lo tanto, ellos utilizan esta ley para decir nosotros no somos responsables, nosotros tenemos la plataforma, sino que son los usuarios los que deciden qué es lo que publican y qué es lo que eligen revisar. Entonces, ahora, por el otro lado, lo que en el fondo las personas dicen, las quienes generan estas demandas es el diseño hace que finalmente no seamos nosotros los que elijamos, son ustedes los que nos plantean esta situación. Y como bien lo decíamos, esto tiene que ver con que se genera o se acusa a las redes sociales de generar una adicción. Y tú bien lo decías, como hay neurocientíficos especialistas en estos temas que lo señalan. O sea, las redes sociales sí pueden generar una adicción así muy similar al fentanilo o a otras drogas de estas características. Y quiero que empecemos a escuchar una parte de una entrevista que pudimos realizar también desde el área Futuro sobre a una experta en adicciones, que hacía referencia a cómo también las redes sociales se están generando o se está comportando de igual manera que las drogas. Pasemos a revisar.
Lo que tenemos aquí es un ciclo de retroalimentación en el que el uso de los medios digitales, especialmente el uso adictivo, puede causar depresión y ansiedad. Y la depresión y la ansiedad pueden aumentar el riesgo de desarrollar adicción a los medios digitales. Para el diagnóstico nos basamos en lo que llamamos las 4C: uso descontrolado, ansias, uso compulsivo y especialmente uso continuo a pesar de las consecuencias. También observamos la tolerancia, lo que significa que el individuo necesita usar cada vez más para obtener el mismo efecto y también tiene dificultades para dejarlo y experimenta síndrome de abstinencia cuando lo intenta. Bueno, y no en redes sociales, pero sí ligado, que es en términos de las empresas ligadas a la inteligencia artificial, en particular en este caso de OpenAI y Anthropic. Esta semana se conocieron las renuncias de 2 altos ejecutivos, de hecho, y no por situaciones más bien son situaciones bien curiosas, particulares, preocupantes, sobre todo respecto a sus declaraciones al renunciar. Ambos, por un lado está Minanke Sharma, que era el director ejecutivo y líder en seguridad de Anthropic, y Zoe Hitzik, que era investigadora de OpenAI. Ambos publicaron, uno en el New York Times y otro en su red en X, en donde publicaron cartas explicando su salida de estas 2 grandes tecnológicas. Y en el caso, por ejemplo, de Zoe, que es investigadora de OpenAI, dice: me preocupa mucho que están avanzando en un mercado de publicidad en este caso, por ejemplo, para ChatGPT, que es de OpenAI, con información muy sensible de las personas. ¿Por qué? Porque cada vez es más común que una persona en estos chatbots pueda hablar de su vida, de lo que le preocupa, de lo que busca, qué sé yo. Entonces, al tener esta información sensible, el uso de publicidad puede generar también un problema mayor en las personas. Básicamente por los mecanismos de manipulación. Tal cual. La gran cuestión detrás de los peligros asociados a las redes es que es tal la comprensión que tienen las máquinas de nosotros mismos. Se dice que tu celular te conoce mucho más que tu mamá, porque lo que uno comparte, lo que uno busca, no está filtrado ni está mediado para que el resto tenga una buena imagen de nosotros. Nosotros somos lo que somos en nuestro celular, eso está claro. Y lo que ellos hacen es usar información sensible en contra de nosotros mismos, para vender o para convencer de ciertas ideas. Y lo que estoy diciendo no es un juicio mío, es algo que fue comprobado primero luego del caso de Cambridge Analytica, que es casi una civilización antes de la era de la inteligencia artificial que estamos viviendo hoy. O sea, la capacidad que hoy tienen las máquinas de comprender nuestra conducta es infinitamente mayor que la que tenían hace 10 años atrás. De hecho, ella cita lo que ocurrió con Meta para decir, ok, como que se intentó arreglar esto, pero la verdad no se está arreglando mucho, y lo que yo veo, lo que yo advierto, dice, de lo que está ocurriendo ahora mismo en términos de publicidad es igual de complejo. Y en este caso del líder de investigación en seguridad de Anthropic, lo que él dice es una frase bien compleja: el mundo está en peligro, y le hace referencia también a cómo la tecnología avanza en función de nosotros y cómo nosotros nos vamos quedando atrás también de lo que estas tecnologías están avanzando y con la información que nosotros les estamos entregando. De hecho, creo que también conversamos de este tema con Matías Aranguis, y él también hizo una reflexión con respecto a particularmente las razones detrás de estas 2 renuncias de estas 2 gigantes tecnológicas, OpenAI y Anthropic. Escuchemos. No reclama en contra de la empresa, no dice que la empresa en el fondo tenga malas prácticas ni nada. De hecho, Anthropic ha sido como de las empresas que ha hecho más o menos bien las cosas. De hecho, se ha esforzado mucho en eso, a diferencia de OpenAI. Pero alertan de algo bien terrible, ¿no? Que es que no tenemos mucho control de qué es lo que va a pasar en la humanidad con esto, ¿no? No es simplemente que tenemos una aplicación más o que una aplicación está un poco descontrolada con respecto a los contenidos. Es que el efecto para la humanidad parece ser devastador. La tecnología en sí misma está generando un riesgo a la humanidad. Y eso es interesante seguir observando. En el fondo, si ellos que están ahí lo ven, la pregunta es cuánto nos va a costar a nosotros darnos cuenta.
Importante recalcar que estas no son las primeras renuncias de grandes tecnológicas cuyos funcionarios luego advierten al mundo sobre los grandes peligros. Uno de los primeros que levantó las alertas fue Geoffrey Hinton, que es el ganador del Nobel el año pasado, el Nobel de Física, que planteó justamente, aquí hay un riesgo existencial, y lo ha dicho en todos los medios que ha podido, ha escrito al respecto. Realmente cada vez se suman más voces señalando humanidad, estamos en peligro, así que deberíamos empezar a tomarlo en serio. Como decía Matías, si ellos que conocen desde adentro están advirtiendo esto, nosotras que no lo conocemos deberíamos al menos tener un poco de respeto y cuidado de lo que están diciendo. Y vamos a cambiar de tema y vamos a llegar a avanzar hacia... Todavía en el tema de cómo las máquinas nos pueden dominar. Nos pueden dominar, de hecho. Pero nos vamos hasta Colombia porque, de hecho, también con inteligencia artificial se genera una candidata a las elecciones parlamentarias de marzo de este año en Colombia. Y de hecho es bien curioso porque aparece en la papeleta oficial, dice cupo indígena IA, y en el fondo hacen relación a Gaitana, que es el nombre de esta inteligencia artificial. De hecho, ahí se está viendo en la imagen. Y lo que en el fondo, o cómo funciona más o menos, tuve la oportunidad de escuchar una entrevista que le hicieron a esta inteligencia artificial, es que va recepcionando la información de los diferentes temas que son importantes para la ciudadanía y va generando también en función de eso la toma de decisiones y hacia dónde se debe avanzar. No se sabe muy bien quién va a ocupar el cupo de esta inteligencia artificial si es que llegase a ganar estas elecciones, tampoco. O se inventó sola, porque ya estamos en la época de los datos sintéticos, entonces. Hay curiosidad también para saber quién está detrás de esto. Y de hecho, por ejemplo, le preguntaron en esta entrevista que a quién apoyaba como candidato presidencial. Ella dio un nombre, dice Iván Cepeda, que es un actual senador que es candidato presidencial, y le preguntan, ¿eres parte de este partido? Y ella dice, no, lo que pasa es que yo he recibido información, yo he hecho las preguntas y la gente que me ha contestado dice ser que él es la persona que más se ajusta a las ideas que quieren plantear. Entonces, de hecho, es bien interesante porque como todo chatbot te preguntan y ella te responde, termina la respuesta y te termina con una pregunta, como, ¿tú qué opinas de esto o crees que esto podría ser de esta manera? Así que aprovecha de sacarte otro poquito de información. Tal cual. Curiosa situación, no es la primera, se había dado en otras ocasiones. Igual, por ejemplo, le planteaba este tema a Matías y me decía, puede ser que sea más un tema de marketing que algo más, porque obviamente se está hablando de este tema y genera también movimiento en las personas. Por lo menos nos permite reflexionar sobre si permitiríamos o no que las máquinas co-legislen con nosotros. Es una pregunta relevante de hacernos cuando las máquinas, queramos o no, están coexistiendo con nosotros y nos determinan en muchas de nuestras conductas de consumo, electorales y tanto otro. Así que muchas gracias, Javi. Gracias a ti. Todavía eres de verdad, ¿cierto? Sí, todavía soy yo. Muy importante. No soy una IA. No es una Javia. Seguimos nosotros en nuestro programa de hoy, es noticia, y ustedes ya saben, las están sintiendo en su propio cuerpo. Estamos en una era de altas temperaturas. La Dirección Meteorológica emitió un aviso justamente por esta causa en las regiones de Coquimbo y O'Higgins. Y Pablo Figueroa nos detalla mucho más sobre las recomendaciones que deberíamos tener a mano para prevenir cualquier riesgo durante este periodo. Pablo. Hola Paloma, buenas tardes. Así es, estamos disfrutando y en parte y sufriendo un poco las altas temperaturas de este día viernes, porque claro, hay una ola de calor, se espera hasta 33 grados entre hoy día, mañana, pero ya empieza a bajar para el día domingo y estamos acá. Vamos a mostrar un poco la imagen en directo, estamos en Fantasilandia, donde la gente, pese a todo, se anima a salir pese al calor. Estoy acá con tu nombre, estamos en vivo para CNN Chile. Cristian Igovich. Cristian, de Fantasilandia. Cristian, ¿cómo se hacen para adecuarse a los nuevos tiempos con estas altas temperaturas? Bueno, la idea es entregarle a la gente posibilidades de entretenerse con agua. Tenemos juegos como tradicionales como el tsunami que están viendo ahora, que es este bote que finalmente levanta un tsunami y hace que todo el mundo termine mojado. Pero también tenemos otras alternativas de juegos de agua y espacios particulares para que la gente se refresque.
Y no solamente en los juegos, también tenemos un montón de alternativas de comida como granizado y demás que son para combatir el calor finalmente. ¿Cómo van a hacer este fin de semana que hay una ola de calor entre comillas? Igual no son temperaturas tan altas como otras veces, pero hay arriba de 33, 32 grados. Bueno, como te decía, nosotros además fomentamos al interior del parque que la gente use bloqueador solar, que efectivamente ande siempre refrescándose y lo que nos pasa es que los días de calor, efectivamente los juegos que la gente empieza a preferir son los juegos en los cuales se puede refrescar, como los que te dije anteriormente. Muchas gracias, Cristian. Nos vamos a acercar acá. Ven por acá. Hola, ¿tu nombre? Marley. Marley, lo primero, ¿mucho calor o no? Sí. ¿Cómo lo haces para no tener tanto calor? Mojarme con los juegos acuáticos. Simón, ¿hace o no hace mucho calor? ¿Cómo se hace para no tener tanto calor? Mojarme ahí. ¿En dónde te vas a mojar? Ahí está, bueno. Imagen en directo estamos viendo acá desde Fantasilandia. Como bueno, es una ola de calor, son cerca de 32, 33 grados. Vamos a acercar un poco. Hola, ¿tu nombre? ¿Tu nombre? Rocío San Martín. ¿Hace mucho calor o no? Sí. ¿Cómo lo haces para no tener tanto calor? Mojándome. ¿Sí? Hola, hace 7 años que no venía. La referencia de Will Mouse es uno de los mejores para empezar. Oye, mucho calor, ¿no? Sí, por eso está, menos mal que está esto. Así que 100% el mejor precio por todos estos juegos. Está bueno, publicidad gratis entre comillas. Vamos mostrando la imagen en directo. Mira, vamos, Paloma, a revisar ahora las impresiones de la Dirección de Meteorología con respecto a esta ola de calor que ya está azotando ya. Bueno, hoy día fue el día con las temperaturas más altas. Se espera que aminore un poco el día sábado y el día domingo. Escuchemos a meteorología con respecto a estas temperaturas altas, que ya son una realidad, como vemos en la imagen acá en Santiago Centro, desde Fantasilandia. Escuchemos a meteorología a continuación. Lo que vamos a tener es un evento de altas temperaturas presente durante la jornada de hoy viernes sobre la región metropolitana, y el fin de semana van a continuar las altas temperaturas, pero con rangos que van a estar entre los 30 y 31 grados Celsius. Sí van a estar más bajas, pero hay que considerar que seguimos estando en verano y que las temperaturas en torno a los 30 31 grados son normales para esta época. Para la zona centro en general estamos esperando todo un fin de semana con cielo despejado y altas temperaturas, también cercanas a los 30 grados, y para la zona sur, en cambio, va a ingresar un sistema frontal que va a dejar precipitaciones desde la región de la Araucanía hasta la región de los lagos, y en la región de Aysén, en la parte sur, y en la de Magallanes también el mismo sistema frontal también va a dejar precipitaciones del tipo chubasco. Bueno, parte del ambiente que sigue acá en Fantasilandia, decidimos venir acá porque están expuestos al sol y cómo la gente está disfrutando este panorama pese a las altas temperaturas. Escuchemos ahora a gente del Ministerio de Salud y unos académicos a continuación con las prevenciones, las precauciones que hay que tomarse si uno se expone al sol y sale a disfrutar de este fin de semana. Escuchemos a continuación. El evento de salud característico más grave relacionado al calor y la afectación de salud es el golpe de calor, ¿cierto? Y el golpe de calor es un cuadro clínico que se identifica con aumento en la temperatura corporal y también con pérdida de las facultades neurológicas o mentales de la persona. Vamos a ver una persona que está desorientada o que puede estar incluso con pérdida de conciencia, y si nos encontramos ante un caso con estas características es muy importante llevarlo rápidamente a un lugar de sombra, tratar de disminuir la temperatura, puede ser con paño frío o con baños de agua fría. Muy importante también recordar no dar de beber agua por boca en un caso con estas características, y contactar rápidamente al sistema de atención prehospitalario, al 131, para poder resolver esos casos. La recomendación principal y vital es mantenernos hidratados durante todo el día. No esperar a sentir sed para hidratarnos, sino que beber líquido durante todo el transcurso del día. El líquido de preferencia es el agua. Protegernos de los rayos solares usando un protector solar de un factor sobre 30. Este debe ser aplicado 30 minutos antes de salir de la casa y debe reaplicarse cada 2 a cada 3 horas como máximo. Evitar la exposición solar desde las 11 de la mañana hasta las 17, entre las 16 y 17 horas. Bueno, ya escuchamos las recomendaciones y en un acto de profesionalismo puro, la chaqueta sigue acá, hace más de 30 y tantos grados acá, en Santiago, región metropolitana, y con la imagen en directo de este calor en Santiago y de cómo la gente está disfrutando de los diferentes panoramas en Fantasilandia. Nos despedimos, buenas tardes.
Gracias, Pablo, por esa información. Para la otra, yo creo que es perfectamente comprensible que lo hagas desde el splash. Es una cuestión razonable en estos tiempos, en el fondo un mandato del Ministerio de Salud, de hecho. Oye, vamos a irnos a una pausa, esta vez con Punta Arenas, para que ese frescor que caracteriza a la incomparable región de Magallanes nos llegue con brisas de 11 grados, que son las que acompañan esos cielos característicos, ventosos, de la gran región de Magallanes y la Antártica chilena, hay que decirlo. Vamos a una pausa y volvemos con más. Hemos estado durante esta semana, en Hoy es Noticia, cubriendo de cerca el caso de Procultura. Ustedes saben, ayer la Fiscalía recibió un gran revés y luego de esto el gobernador Claudio Orrego, quien está esperando también el pronunciamiento de la Corte de Santiago para revisar su desafuero, salió a criticar justamente al Ministerio Público, la investigación, como ha ocurrido. Lo tuvimos aquí hace 3 días atrás al abogado de Claudio Orrego, dio sus propias declaraciones en este caso y Francisca Cárdenas nos tiene los detalles. Francisca, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y varias reacciones de uno de los principales protagonistas y que ha mencionado el Ministerio Público justamente en los últimos días en el proceso de formalización de los principales imputados del caso Procultura, entre ellos Alberto Larraín, cofundador de la Fundación Procultura, y las otras imputadas también que, recordemos, estaban en prisión preventiva en tránsito en la cárcel de San Miguel, también en el anexo Capitán Llaver en el caso de Alberto Larraín, y que ayer se da justamente un portazo al Ministerio Público por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, rechazando la modificación de medidas cautelares y lo que estaba pidiendo el Ministerio Público de poder intensificar justamente y pasar de arraigo nacional, que fue la medida cautelar menos gravosa que dio justamente el juez Patricio Álvarez la semana pasada a los principales imputados, pasar de eso, endurecer las penas, a lo que es la medida cautelar de prisión preventiva. Eso se rechazó ayer, se rechazó esta, digamos, apelación que fue ingresada por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía Regional de Antofagasta, y obviamente va a influir en el camino justamente de lo que va a ser la revisión de la solicitud de desafuero del gobernador Claudio Orrego, que ha sido uno de los principales mencionados también dentro de esta investigación por parte de la Fiscalía y que ha sido bastante crítico también durante esta jornada, señalando que, y en línea con el abogado de Alberto Larraín, que la Fiscalía se ha equivocado, que ha emitido información errónea y que los recursos sí fueron ejecutados y sí salvaron vidas en la fundación, y que esa fundación es justamente, en este caso, el plan llamado Quédate, este plan para el suicidio que se buscaba justamente, y que para eso se transfirieron 1.600 millones de pesos desde el gobierno regional metropolitano hacia la Fundación Procultura, que ese programa sí ha salvado vidas, dice el gobernador Claudio Orrego. Así que escuchemos parte de lo que dijo hoy justamente a la espera de lo que va a ser la revisión de la solicitud de desafuero en su contra para poder formalizarlo. Haber querido imputar mala intención o dolo a un procedimiento que fue transparente y que un proyecto además que se sigue ejecutando, el proyecto Quédate se sigue ejecutando con el Servicio de Salud Oriente de Santiago. Entonces creo que aquí se ha inventado un caso en contra de nosotros, cuando lo que debería estar haciendo la Fiscalía es perseguir dónde están los 1.000 millones. Si los 1.000 millones se le entregaron a la Fundación Procultura y ellos tienen que responder. Aquí se ha respetado la ley en todos los procedimientos, se ejecutó un programa durante cerca de un año, se atendieron y se salvaron vidas. Las declaraciones de Alberto Larraín que lee la Fiscalía, donde dice Orrego me va a pasar 2.000 millones. ¿No había cercanía entre ustedes? Yo no respondo por lo que digan otras personas. Yo respondo por lo que yo he hecho transparentemente, que es lo que vamos a acreditar. Y los únicos que han dicho cosas que no han sido capaces de comprobar ha sido la Fiscalía de Antofagasta. Y bueno, al igual que con los parlamentarios, el desafuero funciona justamente como una protección constitucional en el caso de Claudio Orrego, y que para poder ser formalizado como solicita el Ministerio Público se necesita desaforarlo primero, y porque hasta el momento figura como imputado, y así se le pueden hacer justamente todas estas consultas y también presentar los principales antecedentes, no solamente por parte de su defensa, sino que también que tiene el Ministerio Público, que dicen que se relacionaba justamente, que había una relación de amistad
amistad con Alberto Larraín desde mucho antes, incluso cuando él era alcalde de Peñalolén, que buscaban justamente posicionar y darle cargos a Alberto Larraín y que además ayudaron en todo este proceso y que la amistad dio como resultado también todo este proceso del convenio que después terminan conversando y que incluso el fiscal lee una conversación de Alberto Larraín con otros de los imputados, y digamos, donde él dice: Orrego me quiere pasar 2.000 millones de pesos. Eso también es parte de la carpeta investigativa, las evidencias que se presentaron y que según la Corte de Apelaciones de Santiago hay debilidad también en todo lo que fue la coordinación del Ministerio Público y también la presentación de evidencias. Escuchemos parte de otros elementos también que mencionaba ahí el gobernador Orrego en su defensa. Hay errores de derecho y también de hecho. La Fiscalía ha dicho que aquí se asignó un proyecto a dedo. Eso demuestra que desconoce la legislación chilena. Que hay una ley de compra, pero también hay una ley de presupuesto que establece subvenciones, y las subvenciones se hacen no a dedo, se hacen a través de instancias colectivas como el Consejo Regional, que aprueba estos proyectos. Cometió el error de derecho de haber querido llevar esto en Antofagasta cuando correspondía hacerlo en Santiago. Ha cometido errores calificando a ciertas personas como funcionarios públicos cuando no lo son. La verdad es que la serie de errores son gravísimos, tanto de derecho como de hecho. Y nosotros vamos a demostrar el próximo martes, si es que la Fiscalía no suspende nuevamente la audiencia, que esperamos que no lo haga, de que efectivamente siempre hemos actuado con apego a derecho. Y bueno, de esto también ha habido reacciones en el mundo político porque es una investigación que lleva más de 3 años por parte del Ministerio Público, y en este caso lo que criticaba también ahí el gobernador Orrego es que primero se ingresa esta solicitud de desafuero a la Fiscalía Regional de Antofagasta, después eso se revierte y se ingresa a la región metropolitana. Es por eso también que hay una demora en esta solicitud de desafuero y en la revisión, y además porque si bien estaba agendada para esta semana, esto se posterga justamente para el próximo martes, debido a que el Ministerio Público posiblemente también quería esperar la resolución y la definición de ayer de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde recordemos que ahí el fiscal que estuvo a cargo de la formalización y de todo ese proceso, Cristiana Aguilar, se va sin entregar declaraciones con respecto a la definición y a las críticas que tuvo el juez justamente de la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Ministerio Público por lo que fue el procedimiento, la presentación de evidencias y también la debilidad en todo lo que se presentó dentro del proceso de formalización. Así que pasemos a escuchar parte de esas reacciones políticas. Tengo la impresión de que a pesar que aún siguen perdidos 1.000 millones de pesos en el caso Procultura, esta investigación no avanza, lo que genera dudas severas respecto de la eficacia de la investigación por parte del Ministerio Público. Si el desafuero no es recibido favorablemente, entonces este caso se comienza a desmoronar y la Fiscalía tendrá que dar explicaciones de por qué luego de tanto tiempo, de tantas investigaciones, francamente no llega a resultados cuando tiene que enfrentar los temas de corrupción. Tiene que haber justicia porque esto lleva demasiado tiempo. Es cierto que ha sido sorprendente que no haya habido cautelares más profundas, pero hay que esperar el veredicto definitivo, porque aquí hay aristas en distintas áreas que son muy sensibles, desde el gobierno regional hasta sectores políticos. Entonces, no puede quedar sin solución, pero ojalá esta llegue muy pronto, porque se ha dilatado más de lo necesario. Bueno, ahí están entonces las diversas reacciones previas. Lo que sí vimos justamente en esta actividad que tuvo durante la mañana el gobernador Orrego, una autoridad que se veía bastante confiada justamente de lo que va a ser esta revisión de la solicitud de desafuero, que como decía puede cambiar el escenario de la situación del gobernador, pese a que está como imputado en el marco de esta investigación y que se pide su formalización por parte del Ministerio Público. Eso puede cambiar y puede que sea rechazada justamente esta solicitud debido a lo que fue también esta definición de la Corte de Apelaciones de Santiago. Así que hay que estar muy atentos a eso y por supuesto también a lo que va a ocurrir, porque la investigación por supuesto sigue por parte del Ministerio Público en el marco de Procultura, que es una de las principales aristas, si no la más importante del caso Convenios.
Muchas gracias, Francisca. Seguiremos atentos, seguro. Todas las esquirlas de este caso las seguiremos viendo en las semanas que vienen y, por supuesto, estaremos atentos de lo que ocurra en esa audiencia. Nosotros seguimos ahora con el anuncio que hizo Codelco del despido de la plana ejecutiva a cargo de la división El Teniente. Esto por inconsistencias y ocultamiento de antecedentes que fueron entregados a Cernagiomín luego del estallido de una roca que ocurrió el 24 de julio de 2023. Los hechos quedaron al descubierto en la auditoría que se inició luego de este otro fatal accidente que ocurrió el 31 de julio de 2025, donde murieron 6 operarios y 9 resultaron con distintas lesiones. Además, las debilidades de gobernanza en la división del Teniente y en la propia corporación. La investigación también arrojó desviaciones ocurridas en el mismo periodo, lo que para la cuprífera constituyen incumplimientos graves de deberes. Sin duda, veamos las declaraciones. Esto gatilla con la muerte de 6 trabajadores producto del accidente en el Teniente ocurrido en el mes de julio del año 2025, pero esto viene arrastrándose de antes. El ocultamiento de información nosotros lo expusimos y se investigó en esa comisión entre el año 2023 y 2024 transversalmente. Ustedes saben que Codelco en estos 3 años y medio tiene 11 trabajadores accidentados con consecuencia de muerte. Bueno, ¿y dónde está el presidente del directorio que todavía sigue apenado a su cargo? ¿Dónde está el encargado de terceros, como el señor Trejo, que sigue apenado a su cargo? Yo espero que la responsabilidad que tiene el nuevo presidente José Antonio Kast sea responsable, que se deje de los amigos. Así está la temperatura de este verano. Mañana se esperan 28 grados, a hidratarse. Y miren, recuerden esos momentos del invierno en que uno extraña justamente este verano. Si en el fondo uno siempre está con lo que no tiene, así somos los humanos. Nosotros nos despedimos, pero volvemos como siempre el lunes con toda la información de la jornada en Hoy es Noticia. Gracias por acompañarnos.